de justicia para otros si es que no se logra un adecuado equilibrio y distribución equitativa de los recursos judiciales. Como dice un autor, Jay Titzmer, recientemente, no podemos concentrarnos indebidamente en la entrega de una justicia más perfecta en un caso individual cuando muchos ciudadanos no reciben justicia de los tribunales en lo absoluto. Según esto, lo importante es que la justicia debe alcanzar a la totalidad de los asuntos y los recursos del sistema deben ser divididos equitativamente. Asociado a este escenario, ha reaparecido la idea de proporcionalidad para identificar y manejar los diversos casos que ingresan al sistema. La proporcionalidad se traduce en la necesidad de distinguir y priorizar entre los múltiples casos según su valor privado y social, a su complejidad, en atención a los limitados recursos del sistema judicial. Para el profesor italiano Remo Caponi, la proporcionalidad es uno de los principios rectores del ejercicio de los poderes públicos, que todavía tiene que explorar todo su potencial ético y axiológico en el campo de la justicia civil, pero que actualmente identifica que se encuentra tallada en la regla 1 de la regla de procedimiento civil inglesas, donde se explica que la tramitación de un caso incluye, entre otras cosas, atribuirle una parte apropiada de los recursos del tribunal, teniendo en cuenta la necesidad de reservar recursos para otros casos. En suma, tener presente el conjunto de casos y asegurar una alternativa de justicia para todos en plazos razonables y a costos acotados exige racionalizar los recursos del sistema, lo que supone que alguien la ejecute en los casos individuales. En esta perspectiva, el case management supone que los jueces asumen la responsabilidad de controlar el desarrollo de la litigación, distribuyendo y racionalizando los recursos del sistema para alcanzar sus objetivos. Y todo ello bajo criterios individual y socialmente equitativos. Este marco teórico, por supuesto, pone en tensión conceptos e ideas tradicionales largamente arraigadas entre nosotros. Un segundo enfoque considera el case management con un carácter instrumental. En este sentido, el case management puede ser entendido como lo describe el principio 14.1 de los principios transnacionales de procedimiento civil de UNIDROIT y American Law Institute. Esto es, como los medios y métodos por los cuales la Corte o los jueces gestionan activamente el procedimiento, ejerciendo discreción para lograr la solución de la disputa de manera justa, eficiente y con una velocidad razonable. El conjunto de técnicas de case management es amplio y variado, y en general buscan racionalizar los recursos del sistema, agilizar el ritmo de la litigación y hacer del juicio un evento manejable. Las principales técnicas desarrolladas en la experiencia comparada son las denominadas conferencias de case management, el case management diferenciado, el establecimiento de programaciones para los juicios y los denominados acuerdos procesales. Vamos a revisar muy sintéticamente qué significa cada uno de estos. Las conferencias consisten en reuniones entre el juez y las partes, a veces de un modo informal. En la perspectiva comparada, esto significa a veces en la oficina o despacho del juez, por teléfono, incluso por mail. El supuesto de estas conferencias es que lo que se necesita para una adecuada organización de un procedimiento es información de calidad en lo posible en las etapas tempranas. De otro modo, es probable que el caso tome más tiempo para ser resuelto, su precisión sea afectada negativamente y además el proceso se vuelva más costoso para el sistema y para las partes. Estas conferencias están presentes en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. La función más importante de esta conferencia es la identificación de cuestiones de hecho y de derecho relevantes del caso, con el objetivo de reducir muchos casos aparentemente complejos a simples. La información que se genera en la conferencia permite al juez definir específicamente el tratamiento que recibirá el caso, distribuyendo los recursos judiciales, por ejemplo, la asignación del tiempo para las audiencias, completar actividades procesales o bien adoptar decisiones sobre las exigencias probatorias que plantea el caso. Una segunda herramienta es el denominado case management diferenciado o uso de tracks o circuitos procesales. La idea que hay detrás es que los casos deben ser tratados según sus reales necesidades y características concretas. En una disputa compleja, todos los mecanismos procesales disponibles pueden resultar necesarios, pero no todos los casos son importantes, intrincados y difíciles, ni requieren tampoco un acceso completo a todos los mecanismos procesales. En consecuencia, los casos, dependiendo su nivel de complejidad y sus necesidades concretas, pueden ser asignados a un circuito o track determinado por normas legales o bien por guías prácticas, que van a contener los pasos específicos que definen el modo en que un caso debiera ser tramitado.
Normalmente, esta asignación de un caso a un track se verifica por medio de un proceso de detección temprana que involucra la comunicación entre los abogados y el juez después de la presentación del caso. Me refiero a los escritos iniciales de postulación. En Francia, estos tracks, por ejemplo, se denominan circuitos procesales corto, mediano y largo. Estos tracks o circuitos suponen una mayor flexibilidad en el tratamiento de los casos y manifiestan una preocupación del sistema por la proporcionalidad. En tercer lugar, la programación estricta a los eventos del juicio. De acuerdo a la experiencia comparada, el agendamiento temprano del juicio, unido a una supervisión y control judicial, fuerza a los abogados a preparar y administrar los asuntos de sus clientes de manera más rápida y eficiente, centrándose en los asuntos verdaderamente relevantes para la resolución del caso y cumplir con los cronogramas establecidos o bien acordados entre ellos con el juez. Este mecanismo también incluye el uso de sanciones en caso de incumplimiento. Un cuarto mecanismo se denomina los contratos procesales. Yo diría que este debe ser probablemente uno de los mecanismos más interesantes y que se ha desarrollado fundamentalmente en Francia y ha sido recogido en Brasil en el Código del año 2015, artículo 190. Se trata de verdaderos acuerdos celebrados entre el juez y las partes durante la etapa de preparación con el fin de organizar y establecer plazos personalizados para la controversia específica, lo que posibilita un programa de actividades acordadas por el juez y las partes y sus abogados. En Francia, esto se encuentra regulado en el artículo 764 del Código de Procedimiento Civil, me refiero al Código de Procedimiento Civil de 1975, según el cual, en términos generales, el juez de preparación de la mise en état determina, en la medida que sea necesario, el tiempo para la instrucción del caso, fijando un calendario para la preparación, lo que incluye el número previsible y la fecha de los debates, teniendo en cuenta la naturaleza, la urgencia y la complejidad del caso y la opinión de los abogados. Una variante de estos contratos procesales lo constituye la llamada declaración conjunta de case management o el Joint Case Management Statement. En este caso, fundamentalmente, esto se empieza a desarrollar en el año 2017, hace 2 años atrás, en California, y ha tenido bastante éxito, ya empieza a replicarse en otros estados. Los abogados son los que proponen un plan de programación conjunto al juez, incluyendo las posibilidades de acuerdo y todos los demás asuntos que puedan facilitar la disposición justa, rápida y económica del caso. Como se puede observar, los principios tras estos contratos procesales y declaraciones conjuntas de case management son la cooperación entre las partes, la proporcionalidad y la buena fe. Todas estas herramientas de case management que hemos revisado muy sintéticamente no son excluyentes, sino que muchas veces pueden operar complementaria y articuladamente. Así, por ejemplo, una conferencia o reunión entre el juez y las partes ayuda a discernir el grado de complejidad de un caso, lo que permitirá a su vez su asignación a un correcto track o circuito procesal. Una vez efectuada esta determinación, decisiones más específicas pueden ser adoptadas por el juez o por el juez con acuerdo de las partes, entre ellas los plazos adecuados para el agendamiento del juicio y de las diversas audiencias. Estas técnicas actualmente, por supuesto, se desarrollan con el auxilio de tecnologías. Finalmente, también la teoría comparada ha desarrollado la idea de que el case management puede ser entendido como un modelo procesal. Según este planteamiento teórico, el case management constituye un modelo procesal que no encaja en ninguno de los dos tradicionales sistemas con los cuales se tiende a conceptualizar, es decir, el adversarial y el inquisitivo. El case management constituye un modelo procesal, de acuerdo a esta visión, ya que no solo define el papel del tribunal, sino que también el de las partes, explica muchas características procesales. En síntesis, bajo esta perspectiva, se supera la sola idea de poderes ampliados de los jueces. En este sentido, el case management captura una particular técnica para gestionar los casos, una cultura y una forma de procedimiento que distribuye competencias y responsabilidades entre los principales actores del proceso legal. Así, en el case management, el objetivo de agilizar los casos, aunque no es el único, se vuelve particularmente importante y el tribunal se convierte en el principal encargado de hacerlo. La intervención de las partes y de sus abogados no es eliminada, sino que se sujeta a un control del tribunal para evitar las actividades inútiles, la litigación abusiva y los trámites que aparezcan desproporcionados a las necesidades que presenta el caso concreto.
Además, las partes asumen el deber de colaborar con el tribunal y de coordinarse entre ellas para agilizar el caso. Finalmente, el procedimiento se entiende como un dispositivo que el tribunal utiliza con la colaboración y coordinación de las partes para procesar los casos lo más rápidamente posible. Según esta perspectiva, existen muchas técnicas y dispositivos de gestión que se adaptan perfectamente a todos los modelos de procedimiento y en general todos los sistemas procesales gestionan los casos y buscan evitar retrasos excesivos y buscar también la solución justa a los conflictos. Lo que distingue al case management como modelo es que el objetivo de acelerar los casos se vuelve particularmente importante y el tribunal se convierte en el principal responsable a cargo de hacerlo, lo que conlleva una redefinición de la función de las partes y una serie de otras características procesales. Teniendo presente estas tres perspectivas de análisis, podemos ensayar un concepto. El case management consiste, entonces, en la gestión y control judicial de la litigación para alcanzar los fines relevantes del sistema de justicia. La gestión implica considerar el valor o peso de un caso dentro del universo posible de otros casos que merecen en la actualidad y deberán en el futuro merecer la atención y consecuente asignación de los limitados recursos judiciales según criterios normalmente asociados a su importancia, a su complejidad, a la cuantía, a los costos o a la situación económica de las partes. El artículo 764 del Código de Procedimiento Civil francés dispone que el juez de preparación, o juge de la mise en état, determinará el tiempo necesario para la examinación del caso, teniendo en cuenta la naturaleza, la urgencia y complejidad del caso, después de haber escuchado la opinión de los abogados. Esto significa que no todos los casos recibirán la misma cantidad de tiempo ni urgencia. Una vez identificado que un caso posee ciertas características especiales que autorizan o sugieren un tratamiento diverso, se genera entonces la necesidad de adecuar el procedimiento a sus necesidades específicas. Esta posibilidad de diferenciar los casos ha sido reconocida por la Corte Europea de Derechos Humanos desde el asunto Unión Alimentaria Sanders, Sociedad Anónima contra España, en sentencia de 7 de julio de 1989, considerando 40, donde se establece que es lícito establecer con carácter provisional un determinado orden de preferencia en el despacho de los asuntos, teniendo en cuenta su urgencia y su importancia. Y después, bueno, hay una serie de detalles que dice la Corte que a medida que el caso se va retrasando, en consecuencia se requiere por los tribunales una mayor atención para evitar que no se produzca una situación de demora indebida o violación del plazo razonable. El control de la litigación implica que el sistema judicial se hace cargo de la distribución y racionalización de los recursos del sistema. Especialmente me refiero al tiempo del juez o tribunal y del ritmo del proceso. Este control de la litigación se extiende a dos niveles o dimensiones de case management, uno macro o estructural y otro a nivel micro, que operan articuladamente. El macro case management se ocupa de la forma como se procesan y gestiona el conjunto de los casos. En esta perspectiva se incluye la distribución de los casos entre los diversos tribunales, la manera como los jueces de esos tribunales son asignados para los casos, el uso de tracks o circuitos que contienen los pasos específicos del procedimiento para determinado tipo de casos, según consideraciones como su cuantía, importancia social o nivel de complejidad. El nivel micro, en cambio, se refiere al manejo del caso individual o dentro de un procedimiento o caso. A este nivel, los jueces pueden modelar el procedimiento a la medida de sus necesidades, lo que requiere procedimientos flexibles o dúctiles. En este micro case management, la actividad del juez complementa las regulaciones legales mediante decisiones que se adaptan a las particularidades del caso. En ambos niveles, macro y micro, el case management está destinado a articular las necesidades particulares del caso individual con las del conjunto de causas o conjunto de la litigación. En ambas dimensiones, el tribunal actúa como un catalizador para promover un tratamiento eficaz y eficiente de los casos a través del sistema, en el supuesto de que los jueces son los únicos capaces de establecer el ritmo del litigio independiente de los intereses de las partes, con el fin de garantizar un tratamiento justo y oportuno de todos los casos. Con todo, la idea de control judicial en la experiencia comparada no significa necesariamente la participación directa de un juez en el procesamiento completo de un caso. Lo importante es que el tribunal asuma la responsabilidad y el control sobre el caso y además esté en condiciones de supervisar su progreso a través de sus diversas etapas. En esta actividad,
es posible que esta autoridad judicial se ejerza sobre la base de una delegación, por medio, por ejemplo, de funcionarios del tribunal, en lugar de la participación directa del juez. Desde esta perspectiva, el case management constituye un concepto que integra y articula dos categorías que habitualmente son consideradas como pertenecientes a ámbitos distintos: el procesal o jurisdiccional y el de gestión por el otro. De este modo, un activo case management supone una cierta voluntad judicial, una efectiva división del trabajo entre el personal del tribunal y los jueces, y una normativa o legislación que entregue competencias y herramientas claras para la gestión de los casos. El Judicial Case Management o Case Management constituye un instrumento destinado a operativizar los objetivos del sistema. Si bien los objetivos generales de los sistemas de justicia son variados, lo mismo que su peso relativo y su formulación exacta, el profesor Sorabji distingue en la experiencia comparada dos enfoques sobre los propósitos o fines del case management. Cito a John Sorabji, puesto que él fue el que hizo la relación general en el Congreso de China sobre case management de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, en el cual él da cuenta de todos los informes de distintos países a propósito de los fines del case management en los diversos sistemas. De acuerdo a Sorabji, según un primer enfoque, el propósito de case management es asegurar que la preparación del juicio sea más económica y eficiente. Sin embargo, economía y eficiencia no pueden ser perseguidas a un precio o a un costo que perjudique la decisión sustantivamente correcta. Ejemplo de esta perspectiva: Austria, Alemania, Francia, Hong Kong. El segundo enfoque va más allá de alcanzar la decisión correcta en forma económica y expedita, y esta a su vez presenta dos caminos. El primer camino es el adoptado por Inglaterra después de la reforma de 1999 y del año 2010, donde el propósito del case management es tratar los casos justamente y a un costo proporcional, según el overriding objective de la regla 1.1 de las Civil Procedure Rules. En esta jurisdicción, el uso apropiado y proporcional de los recursos del tribunal es considerado parte de la justicia sustantiva en sí misma, y los casos deben ser gestionados para asegurar que no se utilice más que una parte proporcional de sus limitados recursos, de modo que no se perjudique a otros litigantes para obtener una sentencia correcta, oportuna y económica. El segundo camino de este segundo enfoque es dejar de lado la idea de que el proceso debe ser gestionado solo para un juicio y sentencia. Este segundo camino, este segundo enfoque adopta también dos formas. De acuerdo a la primera, se incorporan dentro de los deberes de case management y fines de case management es fomentar el uso de formas alternativas de resolución de conflictos. Este es el caso que se ha detectado en Polonia, en Noruega y en Estados Unidos. La segunda va más allá de promover el uso de mecanismos alternativos, y el case management no debe ser entendido enfocado única o primeramente hacia el juicio y la sentencia de mérito, sino hacia la gestión del proceso de resolución de conflictos como un todo en sentido más amplio. Como se observa, existen diversos objetivos asociados al case management, lo que depende del sistema específico, de su evolución histórica y cultural. Voy a hacer una breve comparación, esto es muy sintético por supuesto, para los efectos de ver cómo hay distintos modelos de la experiencia comparada de case management. Describiremos sintéticamente entonces un cuadro de tres configuraciones de case management: Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En cuanto a lo que es la justificación, en todos los casos, la historia compartida, lo que señala la doctrina de sus propios países en relación al surgimiento del case management, ¿por qué nace? Esto nace como una reacción a los efectos negativos del control del caso por las partes, especialmente costos, demoras excesivas y uso de litigación abusiva o estratégica. En este sentido, en todas estas experiencias se manifiesta la búsqueda de un mayor nivel de eficiencia como condición de una adecuada provisión de justicia. En Inglaterra, además, se observa una justificación especial en aumentar el acceso a la justicia por la vía de la proporcionalidad de los costos. En cuanto a la densidad normativa y la regulación de los poderes del juez, en el procedimiento civil de Estados Unidos, me refiero al procedimiento federal, el case management está regulado en una sola norma, que es la regla 16 de las Federal Rules of Civil Procedure. Se trata de una sola norma que delega explícitamente una amplia discreción en el juez, autorizándolos a celebrar conferencias previas al juicio y adoptar las medidas apropiadas con respecto a una amplia gama de asuntos, incluyendo la preparación del caso, el juicio y una promoción activa de los acuerdos.
Con todo, esta regla 16 es de un alcance más estrecho en comparación con la Civil Procedure Rule de Inglaterra, que constituyen un código entero que gira en torno al case management para alcanzar el overriding objective, es decir, tratar los casos justamente y a un costo proporcional. Estas reglas inglesas dedican una sección entera a los poderes de case management, el que además se encuentra estructurado y regulado con bastante detalle, con las llamadas pre-action protocols, con practice direction y tracks, y normas que establecen un conjunto muy sofisticado y completo de pautas para el ejercicio de la discreción judicial. En Francia, la regulación del case management está distribuida a lo largo del código, tanto en el título preliminar sobre principios directores del procedimiento, artículo 1 a 24, y en los artículos 763 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que detallan un conjunto de importantes potestades judiciales bajo el título Instrucción ante el juez de preparación, Instrucción devant le juge de la mise en état. La doctrina parece estar contesta que se trata en todo caso de un case management más minimalista, fundamentalmente reactivo y que reconoce una importante participación de las partes. En cuanto a los objetivos o fines del case management en estos modelos, en Estados Unidos la regla 1 de las Federal Rules señala que deben ser interpretadas y administradas para asegurar la terminación justa, rápida y económica de cada acción y procedimiento. Con ello, se reconoce el deber afirmativo del tribunal de ejercer la autoridad conferida por las normas para asegurar que la litigación civil se resuelva no solo justamente, sino también sin costo indebido o retraso. En Inglaterra, los fines del case management están determinados por el objetivo predominante o overriding objective. Esto es, permitir que el tribunal se ocupe justamente de los casos y a un costo proporcional. En Francia, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil sucintamente describe que el juez asegura la correcta conducción del procedimiento, tiene el poder de establecer plazos y ordenar las medidas necesarias. El objetivo en Francia es alcanzar la decisión correcta, minimizando en lo posible la duración del proceso. Un cuarto elemento interesante de distinguir en esta comparación es la cooperación. En todos los casos, en todos los sistemas, se registra un fundamental espacio para la cooperación de las partes. La regla 1.3 de la Civil Procedure Rule del Reino Unido impuso un deber explícito sobre los litigantes y sus representantes de asistir a la Corte para alcanzar el objetivo predominante, lo que se manifiesta en las diversas etapas del proceso, desde las denominadas pre-action protocol, es decir, conductas previas a la acción, donde las partes tienen que hacer un intercambio de información, hasta desde que se comienza derechamente el juicio y en general todas las normas se orientan a que las partes puedan cooperar en el cumplimiento de este objetivo. En Estados Unidos, las notas del comité sobre la enmienda a la regla 1 del año 2015 consignó que la abogacía efectiva es coherente con, y de hecho depende del uso cooperativo y proporcional del procedimiento, y hay numerosas herramientas que están en consecuencia adaptadas para cumplir esta finalidad. En Francia, el paradigma de la cooperación lo constituyen los contratos procesales, regulados en el artículo 764 del Código, y además con los protocolos colectivos de procedimiento, es decir, verdaderos acuerdos que llegan los colegios de abogados, los batonier, con los tribunales de determinadas jurisdicciones para los efectos de determinar ciertas pautas que deben seguirse en la tramitación de ciertos casos. Estamos pensando que las normas, por su generalidad y abstracción, no siempre describen o definen una práctica que sea consistente con su objetivo. Bueno, aquí se abren espacios para que los abogados con los jueces logren establecer entonces en consecuencia ciertas pautas que pueden seguirse en relación con diversos casos. Y hay numerosa experiencia en Francia sobre estos protocolos colectivos de procedimiento y acuerdos procesales definidos por contrato que significan no solamente la flexibilización del procedimiento, sino que la vuelta del contractualismo en el procedimiento civil. Finalmente, como las herramientas, en las tres jurisdicciones es posible reconocer el uso de conferencias, tracks procesales o circuitos, en el caso de Francia, acuerdos procesales, generación de calendarios de procedimiento y régimen de sanciones por incumplimiento a las decisiones judiciales. Para finalizar, a modo de conclusión, en un mundo ideal, donde la litigación no genera costos en tiempo o dinero a las partes o a la sociedad, el case management probablemente sería innecesario. Sin embargo, no vivimos en ese mundo ideal. Un sistema mínimamente eficiente requiere un grado de control judicial, especialmente en un sistema por audiencias. En este sentido, el case management ha aparecido como una manifestación de la dinámica evolutiva del proceso civil que se inserta en una tendencia mayor que promueve un control judicial efectivo en el desarrollo y resultados de la litigación
en la búsqueda de articular los fines privados y públicos del proceso. Para nuestro medio, este instituto viene asociado a un nuevo marco teórico, cuya importancia es que instala, permite visibilizar y considerar nuevas variables que resultan ser claves para el entendimiento y solución de problemas actuales que aquejan a nuestro sistema de justicia. Así sucede, por ejemplo, con la necesidad de procesar una masividad de casos, la apuesta por un rol activo del juez para alcanzar ciertos objetivos, especialmente de calidad y de celeridad en la respuesta jurisdiccional, la existencia de procesos de trabajo donde los órganos de gestión y el juez procesan la denominada agenda del tribunal o audiencia en espera, la preocupación del sistema por una distribución eficiente de los recursos entre los justiciables, en especial del tiempo de las audiencias y, fundamentalmente, el rol de los acuerdos, entre otros. La tendencia moderna en el case management apunta a privilegiar la cooperación, lo que permite superar el debate sobre el dominio del proceso y la confrontación entre fines públicos y privados en la litigación. Esta cooperación para el logro de objetivos procesales en un entorno flexible o dúctil y gestionado por los jueces puede entregar una mayor legitimidad al case management al permitir la participación activa de los litigantes en la toma de decisiones para la conducción del caso. Deje de ponerlo con una idea más básica. Dejamos de lado la idea de juez activo, partes pasivas, o partes activas y juez pasivo. Y nos ponemos todos, digamos, a ser activos para los efectos de lograr o tratar de alcanzar los logros del sistema de justicia. Para finalizar, entiendo el case management como un mecanismo necesario, de cierta forma inevitable, y que la teoría comparada está promoviendo activamente, fundamentalmente en Europa. Sin embargo, esto envuelve, por supuesto, riesgos que deben ser cuidadosamente considerados. En efecto, un activo case management, las racionalizaciones y balances que supone, exigen una extrema claridad de los objetivos y valores del sistema de justicia, cómo se deben realizar y cómo estos pueden procurarse tanto en los casos individuales como en el conjunto. Por esto, el case management aparece al final del camino básicamente como un asunto acerca de responsabilidad, poder y confianza, y que mantenerlo o implementarlo dependerá de la creencia que este mecanismo, como tantos otros, es mejor en el balance entre sus beneficios y costos. Esta mayor confianza en el juez supone, entre otras cosas, la comprensión y aceptación social de esta función, del valor político e institucional de este instrumento, de sus objetivos, de la distribución de roles que de ella se deriva, de sus límites en otros valores esenciales para la debida administración de la justicia civil y de la configuración normativa de cada uno de estos aspectos. Esto es lo que se está discutiendo actualmente en la teoría comparada. Hace muy poco, en un libro, los profesores Van Rey y Usilac decían que probablemente una de las palabras claves en la reforma civil en Europa es case management. El punto, ¿podremos lograr un case management? ¿Podremos lograr esta confianza, esta claridad en nuestra tradición y cultura? Me parece que este es uno de los desafíos que se pueden enfrentar. Muchas gracias. Bien, a continuación invitamos a don José Pedro Silva a exponer en esta jornada. Don José Pedro Silva es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio principal del estudio Llaver y Silva Abogados, profesor de Derecho Procesal, exdirector del Departamento de Derecho Procesal, consejero de la Facultad y miembro del Comité Curricular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, profesor de la Academia Judicial, miembro fundador del Foro de la Justicia Civil, organizado por el Ministerio de Justicia para la elaboración del proyecto del nuevo Código Procesal Civil para Chile. Y además es presidente del Comité Ministerial, entiendo, encargado de la revisión del proyecto definitivo del nuevo Código Procesal Civil para Chile. El tema a exponer es la reforma procesal civil, estado actual, proyecto de indicaciones. Por favor, profesor. Hola, buenas tardes ya, ¿no? Gracias de luego a Lorena por la invitación. En realidad para mí es un placer estar con ustedes en esta ciudad preciosa
y con buenos amigos además, en la cual me han pedido que le exponga el estado del arte en materia de reforma procesal civil. Entre paréntesis, muchas de las denominaciones o presentaciones mías, olvídense, ¿ah? Porque algunas son excos. Lo importante que mi único rol es como profesor de Derecho Procesal, de muchos años en la Universidad Católica, y ahora tengo a mi cargo la coordinación, y lo tuve en el pasado también, de la Comisión de Reforma Procesal Civil. Se me ha tocado participar ya desde el año, cuando partimos, el año 2004, en el proceso de reforma procesal civil, así que es un tema en el cual le he dedicado muchos años de mi vida. Yo quiero hacer una presentación básicamente con estos elementos, los antecedentes del proyecto, los elementos funcionales de la reforma y algunos aspectos orgánicos, a pesar de que me hubiera encantado que hubiese estado aquí la experta técnica, con lo cual habitualmente expongo la parte orgánica, experta técnica del Ministerio. Pero en fin, voy a hacer mi mejor esfuerzo. El profesor García nos invitaba al futuro, ciertamente. Nos invitaba a lo que están haciendo los países desarrollados. Es lo que estaba haciendo Estados Unidos, ¿no es cierto, profesor? Francia, Inglaterra, imagínate, Alemania. Y nosotros, fíjate, estamos un poquito en la edad de la rueda, ¿cómo se llama? De la piedra en esta materia. O sea, nos falta un camino muy largo que recorrer. Ustedes ven ahí que somos el país más atrasado de Iberoamérica y seguimos con nuestro código de 1903. No obstante que prácticamente todo Iberoamérica ha reformado sus códigos, países como Uruguay o qué decir Colombia, ya lo han reformado 2 o 3 veces, avanzando en la línea de una pauta que generó el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal con su código modelo, que introdujo la oralidad, fundamentalmente, y que se basaba a su vez no solamente en la oralidad desarrollada en Europa a principios del siglo XX, sino que en el modelo el proyecto de código que elaboró Eduardo Couture, nada menos, un precioso modelo y libro que escribió en el año 1945 aproximadamente, ¿no es cierto?, postulando esta reforma para los países de Iberoamérica. Somos y estamos tremendamente atrasados, hemos avanzado, es cierto, en el ámbito que ustedes conocen, civil, el penal, laboral, materia de familia, etcétera, pero ciertamente ustedes saben que el proceso civil, que es la matriz, ¿no es cierto?, es la norma procesal supletoria de todos los ordenamientos procesales de la República, no puede cumplir su objetivo, porque en realidad los principios o la estructura del CPC actual no puede dialogar con los sistemas reformados. Simplemente está estructurado sobre bases totalmente distintas. Tenemos que ponernos en línea, ciertamente, con el progreso, con el desarrollo de las instituciones procesales, que por lo demás es el desarrollo de los derechos de las personas en el proceso. Después de tal vez uno de los siglos más sangrientos que ha vivido la humanidad, que fue el siglo XX, ¿no es cierto?, la cultura de los derechos humanos surge en forma casi como un llamado desesperado del género humano, ¿no? Pues porque se respeten sus derechos, porque el Estado esté a su servicio y no al revés. De tal manera que esta es una cuestión realmente que llama a gritos una solución. Se ha hecho un esfuerzo inmenso. Piensen ustedes que este proceso partió en el año 2004, cuando en una iniciativa conjunta, ni siquiera conjunta, surgió simultáneamente entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. En ese momento era director del Departamento Procesal Cristian Maturana en la Chile y yo en la Católica, y ambos surgimos espontáneamente. Falta la reforma más importante, la reforma pendiente, es la reforma procesal civil, porque además afecta a un mayor número de personas, a un mayor número de casos, y por las razones técnicas que exponía en su momento atrás. Ahí está la historia que ustedes seguramente la conocen. Hicimos un gran esfuerzo, presentamos un proyecto, el último proyecto que se elaboró durante el primer gobierno del presidente Piñera, que lo trabajamos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados 2 años, semana a semana, discutiendo el proyecto, que habíamos elaborado por lo demás, o trabajado 2 años antes en una comisión ministerial, y llegamos, después de la larga tramitación legislativa, a ser aprobados, como bien lo decía un antecesor mío, por la Cámara de Diputados. Aprobaron este proyecto, salvo 2 cuestiones que no les gustó, que eran fundamentalmente el tema del recurso extraordinario, que sustituía la casación. Ya vamos a ver los términos. Es un recurso fundamentalmente, lo voy a explicar más adelante, pero seguramente ustedes lo conocen. Era un recurso que atribuía un nuevo rol a la Corte Suprema, que básicamente era la generación de precedentes, digámoslo así, y en una lógica de un filtro positivo, es decir, que la Corte seleccionara los propios casos que debía conocer en razón de su trascendencia y de la posibilidad que efectivamente tuvieran una influencia
mucho más amplia que lo que puede tener un caso particular. Eso no fue admitido, y lo propio tampoco el tema de la ejecución, que estaba basada en la figura del oficial de ejecución, que mucho se conoció en su momento, que era un modelo por lo demás reconocido o recomendado por los centros por la Comunidad Europea, de luego, y se aplica prácticamente en toda Europa. El profesor seguramente me estará de acuerdo conmigo en eso, siendo uno de los países señeros en materia de ejecución, ¿cómo se llama?, oficiales de ejecución, Francia, institución que lleva más de 800 años. Estos oficiales de justicia, que en el fondo, parafraseando lo que podrían ser para nosotros, serían como síndicos privados, pero dedicados ahora a la ejecución individual. Un poco esa es la lógica. Por eso tampoco fue admitido. Bueno, y pasa el proyecto al Senado, que está, entre otros, el propio actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, y dice, mira, interesante el proyecto. Bueno, desde luego, está claro que ustedes tienen que hacer una proposición respecto a aquellos aspectos que rechazó la Cámara, pero además echaban de menos el diseño orgánico de los futuros tribunales civiles y el análisis presupuestario. Y era verdad, faltaban cuestiones bien importantes que de alguna manera en su momento se pensó irlas construyendo, como algunas cosas se hicieron en la reforma procesal penal, ¿no es cierto?, en forma paralela. Por lo tanto, lo que yo les quiero plantear hoy día es que se elaboró, a propósito de lo anterior, un proyecto de indicaciones bastante completo, en que se trata de solventar, de hacerse cargo de las críticas o los vacíos que presentaba el proyecto anterior. Y por eso, aprovechando, pasaron muchas cosas entre medio, y tal vez una definición importante que yo diría no estaba tan presente en el primer proyecto de código, lo que tramitamos en la Cámara. Nos centramos más bien, yo les diría, en una mirada bien técnica. Y nos faltó, creo yo, una mirada más bien, si tú quieres, más política tal vez, en el sentido de que estas reformas procesales tienen sentido en la medida que sirven a las personas. No son lujos académicos, no son para los profesores, no son para los jueces, son para las personas. Entonces, obviamente que en esta mirada distinta, dijimos, bueno, este es un problema de acceso. El gran desafío de la justicia procesal civil es de acceso a las personas. Y vamos a ver más adelante que hay un problema terrible, importante, grave de acceso de las personas, y por lo tanto la introducción, por ejemplo, de la mediación en este proyecto de indicaciones pasa a ser un elemento clave. Luego reflexionamos y volvimos nuestros pasos sobre la casación. Ya les explicaré en qué término. Ya abandonamos la idea del recurso extraordinario, pero rescatamos ciertos principios que están presentes, ¿no es cierto?, y que justificaron en su momento el postular a esa institución. Y en fin, los procedimientos ejecutivos cambian radicalmente, como les voy a explicar brevemente, y se crean una serie de procedimientos que ustedes ven ahí, básicamente pensando en las personas, que hoy día no tienen acceso, ¿no es cierto?, al sistema de justicia. Cuando les hablo básicamente del cobro de la pequeña deuda, les hablo del conflicto vecinal, les hablo, por ejemplo, los asuntos, ¿no es cierto?, las particiones. Ustedes como jueces, muchos jueces de acá, saben perfectamente que las particiones de pequeñas cuantías no tienen solución. Y no tienen solución porque el arbitraje forzoso sale más cara la vaina que el sable. Entre pagarle al árbitro y lo demás, permanecen eternamente indivisas. Y así sucesivamente. Y obviamente teníamos que actualizarnos con la ley de tramitación electrónica, en que el Poder Judicial hizo un trabajo espléndido. Se adelantó a nosotros, pero nos copió la idea, porque el proyecto decía claramente, o postulaba la tramitación electrónica desde siempre. Y creo yo que al principio como que nos molestó un poco esta cosa, como que nos estaban corriendo por el lado, y al final fue muy positivo, porque el sistema de tramitación electrónica, las causas, ha permitido, lo decía Pedro García ayer, o no sé si lo dijiste, Pedro, pero yo sé que lo piensas así, que hay una cantidad enorme de información estadística que antes se llevaba un poco a la chilena. Que la KPJ decía una cosa, que la estadística no coincidía con la que manejaba el Ministerio. Y hoy día tenemos estadística de primer nivel. Imagínense lo que significa saber exactamente la duración de las audiencias, las programaciones, una serie de información que antes no teníamos. Entonces, bendita reforma desde ese punto de vista, o bendita atraso de la reforma, porque nos ha permitido empaparnos de un conocimiento técnico que es fundamental para diseñar, ¿no es cierto?, no solamente la administración del sistema, sino que todos los implementos, la tecnología que debemos, ¿no es cierto?, con la cual deberemos trabajar. Se propuso ahora un proyecto orgánico, hay una ley además especial de anteproyecto de mediación, porque arriba, cuando hablo de la mediación, arriba es la incorporación al sistema de principios del código. Luego se está hecho el análisis presupuestario, está hecho el diálogo con todas las instituciones del Estado respecto al proyecto. ¿Y qué esperamos entonces? La decisión presidencial. Hoy día estamos dependiendo nada más que de la decisión presidencial.
presidente Piñera, en una reunión que tuvimos hace un par de meses atrás, le dio el visto bueno al proyecto. Lo encontró fantástico, lo felicitó y le dio instrucción de impulso. Y ahí se nos empantanó un poco la DIPRE y hoy día ya volvemos, el ministro ya, la idea es que me planteaba un par de días atrás, es que ya el dilema lo tiene que tomar el presidente, si es porque en el fondo estamos hablando de un problema de prioridad política. Porque el trabajo, yo diría, nunca ha estado en mejores condiciones de ser reingresado al trámite legislativo que en esta oportunidad, con todos los elementos que faltaban. Vamos a ciertos antecedentes del diagnóstico del proyecto. Fíjense ustedes ahí que prácticamente el 80%, perdón, 3 de 4 hogares dice haber sufrido conflictos vecinales y que el 80% no tuvo ninguna solución. El 44,5% de la población, por ejemplo, declaró que tuvo necesidades jurídicas y prácticamente un 43% no tuvo solución alguna. En materia, por ejemplo, de problemas con los arrendatarios, un caso específico, puntual, el 46% de la población no sabe ni siquiera dónde solicitar asesoría. Ese es un drama concreto al cual, o una dimensión muy importante social al cual debe apuntar la reforma. Por consiguiente, teníamos que reaccionar frente a esto. La reforma entonces incorpora una serie de servicios nuevos, un modelo de atención de público, de derivación, de orientación. Se introduce la mediación gratuita y se introduce una serie de procedimientos que hasta ciertas cuantías no es necesario actuar por medio de abogados. Ya veremos que hay ciertos temperamentos. Esa es una primera respuesta al tema. Lo otro, hay en el país 346 comunas, más o menos, de las cuales, 146 comunas, de las cuales 136 comunas tienen tribunal civil, pero las demás no tienen. Entonces hay un tema de cobertura. ¿Y qué es lo que se dijo? No podemos, el país no tiene recursos para instalar tribunales civiles a lo largo de todas las comunas en las cuales no existe tribunal civil. Por lo tanto, ¿qué es lo que se inventó? Un sistema de sedes judiciales, es decir, abarcar lo más que se pueda dentro de las limitaciones presupuestarias, incorporar 76 comunas nuevas con sedes judiciales que prácticamente van a prestar servicios muy similares, van a tener operación permanente, en que el juez se va a trasladar, el juez de la comuna en su momento, a ir a resolver los casos puntuales a una sede que ya está funcionando y con el cual existe plena interoperabilidad. Eso se calcula que beneficiaría más o menos unos 650.000 nuevos usuarios. Imagínense el impacto social que eso significa. Lo otro que ha sido siempre, y tú lo mencionabas en tu exposición, una cuestión clave en la lógica del debido proceso es la justicia, como ustedes saben, que llega tarde, al final del día no sirve a su propósito. Por consiguiente, ya está incorporado, incluso en los estamentos o la lógica o la mirada al debido europeo, del derecho al debido proceso en Europa y en todas partes, la idea fundamental de tenemos que reducir los plazos de respuesta jurisdiccional. Obviamente sin sacrificar la calidad, pero no podemos tener esos timings de 565 días, más de 2 años y tanto, en promedio, los sumarios con esa cantidad de días. Yo me acuerdo que el presidente Santos, cuando presentó la última modificación del Código Procesal Civil colombiano, dijo, uno de nuestros objetivos es bajar los tiempos de respuesta, y echó mano al famoso doing business, que sé yo, que no es muy preciso, pero por lo menos te da una idea de lo que estamos hablando. Queremos bajar los tiempos de respuesta y eso es fundamental para justiciables. Yo acabo de terminar un juicio en la Corte Suprema, luego de 6, creo que 7 años de litigación. Y ya al final del día es una cosa que ya perdió casi importancia el asunto. Luego tenemos una situación compleja en que en materia civil, fíjese usted, hay una cuestión muy delicada. El 68% de las demandas en materia civil, que son gigantescas el porcentaje, vamos a ver, más de 2 millones de causas, el 68% no se le da curso a la demanda, 8,9% retira la demanda, la sentencia es prácticamente residual, a pesar de todo el esfuerzo de nuestros jueces y el tremendo trabajo que desempeñan al respecto. Dentro del porcentaje total, el 7,8% termina por sentencia, y qué decir del fracaso absoluto de la mediación y la conciliación, que es un 4%. Situaciones que no vemos, por ejemplo, en familia, en que vemos una diferencia que ustedes ven de reacción del sistema. Yo sé que el tipo de conflicto es distinto, pero estamos hablando, por ejemplo, lo más que me llama la atención y me interesa, no solamente las terminaciones vía sentencia, solución jurisdiccional, sino que los éxitos de la mediación en familia, el 34 más 8, ¿estoy viendo ahí? Claro, son casi un 42%
de asuntos autocompositivamente solucionados. En materia laboral, otro tanto. Yo sé que son conflictos distintos, pero un 4% de soluciones autocompositivas en materia civil pareciera ser, ¿no es cierto?, que hay un esfuerzo, algo que hacer ahí. ¿Eh? Porque ustedes, bueno, ya lo comentaremos. Y lo otro es en relación con el costo de la litigación. ¿Eh? El costo de la litigación, nuevamente, volvemos a lo que decía al principio. Muchas barreras de acceso es por costo. Es que sale más caro contratar al abogado, más caro contratar al árbitro para que haga la partición de la casita Serviu. Y todo eso se traduce en que en definitiva la gente no tiene acceso nomás. No le alcanzan los recursos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que a uno se le ocurre, habrá otra idea, aquí no hay ningún genio, pero por simplificar los procedimientos, permitir que se acceda sin abogado, servicios, por ejemplo, de notificación del Estado, lo que ocurre en otros ámbitos en materia de familia, en materia laboral, sistemas de notificación en los cuales se respeten las tarifas respectivas y que sea eficiente, sin derogar por eso la figura del relator, del receptor, que podrá seguir trabajando como está ahora, para los que quieran remunerarlo. Y en el tema de la partición, ya les comentaré, se introduce una novedad importante. Esta es la justicia, los ingresos civiles, creo que lo decía Pedro García ayer, ¿no es cierto? Es efectivamente el número de casos más importante del país. O sea, la justicia civil, que ha sido preterida en su implementación, resulta ser la que afecta al mayor número de causas que ingresan al sistema. El 57% de todas las causas que ingresan son, a nivel nacional, son de carácter civil. 70%, esto nos sigue pesando por todos lados, son juicios ejecutivos. Yo creo que hay realidades regionales distintas. Seguramente en la región de ustedes puede haber diferencias. Pero a nivel nacional sigue siendo una monstruosidad. El 70% son juicios ejecutivos, de gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, etc. Por lo tanto, un tema al cual tenemos que hacernos cargo, porque sabemos que en eso no hay un gran compromiso de la actividad jurisdiccional. Esa es la verdad. El código, porque yo me voy a referir, como estoy refiriendo básicamente, como les digo, a las indicaciones, a lo que ha pasado, a ponerlos un poco al día, no voy a hacerme cargo del código que ya en otras oportunidades hemos explicado, pero sí recordar que se construye sobre estos 10 principios fundamentales, a los cuales se agrega la promoción y uso de sistemas alternativos de resolución de conflictos. Cuando uno habla de principios, pareciera ser en procesal, hay una confusión. Y esto tampoco lo ha disipado la confusión, pero uno entiende un principio cuando no admite otra posición contraria. Por ejemplo, el principio del debido proceso no admite que tú seas juzgado por un régimen que no sea el debido proceso. O la buena fe es esencialmente un principio. Pero la oralidad no es un principio. La oralidad es un instrumento que es idóneo en ciertos aspectos del procedimiento, pero no lo es para otros. Por ejemplo, en sede ejecutiva no tiene ningún sentido la oralidad. Imagínense que transformáramos el 70% de los juicios ejecutivos y resolviéramos vía audiencia. Eso es inviable y además es inútil, porque es un procedimiento esencialmente documentario. Bueno, por tanto, ahí hay que tener cuidado con estos llamados principios. Y como digo, al final se incorpora, producto de la modificación, el sistema alternativo de resolución de conflictos, que es básicamente la mediación. La mediación actúa en algunos casos como elemento de procesabilidad, es decir, como una gestión previa para acceder a la jurisdicción. No se puede acceder a la jurisdicción en cierto tipo de causas sin haber pasado previamente por un sistema de mediación, por la mediación obligatoria. Obviamente, si prospera, se acabó el tema, y si no prospera, se abre el paso a la vía jurisdiccional. La buena fe procesal, que es el único punto que me gustaría detenerme, tiene un montón de implicancia en el código. Yo diría que estos 10 principios representan el genoma del código, en nomenclatura biológica. Aquí están los genes del proyecto, porque si uno analiza cada uno de estos principios, todos estos tienen un correlato normativo. Por ejemplo, uno dice dirección de impulso procesal, le corresponde al juez, obvio, porque en un sistema por audiencias, en que hay que programar las audiencias, se acabó el abandono del procedimiento, porque el mismo sistema va generando su continuidad. En materia de buena fe, se adoptan recaudos muy interesantes. La buena fe procesal, ¿no es cierto?, tiene muchos institutos, ¿no es cierto?, que tienen un correlato normativo. Por ejemplo, la inconducta procesal a propósito de la prueba, cuando tú le pides parte a la contraparte que exhiba parte de la prueba y no lo hace, o lo hace de una manera manipuladora, en fin, o no presta la colaboración al tribunal,
hay normas expresas que le permiten al tribunal estimar estas conductas como indicios susceptibles de configurar una presunción adversa a quien de esta manera desleal se conduce. Que tampoco es mucha novedad, porque en materia de juicio de menor cuantía hoy día en los códigos actuales, la malicia está considerada como un elemento de conducta procesal adversa para quien también se conduce. Cuando tú dices, miren, la absolución de posiciones, institución obsoleta, por cierto, pero se contempla hoy día cuando la persona citada por posiciones no comparece en segunda citación y se le da por confeso la respuesta efectivamente formulada, o las respuestas dadas en forma evasiva, o que el tipo que se niega a declarar, al final se le tienen por respondidas las respuestas asertivas, afirmativamente, ¿y qué es lo que es eso? Es una sanción a la conducta procesal. Bueno, eso se generaliza un poco en el código, se tiene muchos recaudos en ese sentido, se aumenta y se perfecciona el sistema de costas reales, a base de su fijación en una audiencia con todo tipo de elementos probatorios. Hoy día la litigación, por ejemplo, para fijar los honorarios de los abogados, las costas personales, nosotros más o menos se usan ciertos criterios, pero no se nos corresponde para nada a la realidad. O sea, la realidad del costo del cliente, lo que le tuvo que pagar al abogado, no tiene nada que ver con las costas, ¿no es cierto?, personales que se le fijan. Y así una serie de normas. Tal vez la más importante es aquella que permite, una vez terminado el proceso, declarar, ¿no es cierto?, en una audiencia especial, o aquella persona que ha sido afectada, que ese ejercicio del derecho de acción fue ejercido, para la redundancia, de manera abusiva, maliciosa, etcétera, en cuyo caso una declaración de esa naturaleza puede abrir paso a una indemnización de perjuicio extracontractual por haberse sido arrastrado a un proceso sin ningún fundamento y vía o en razón de un ejercicio abusivo del derecho de acción. Y otros recaudos importantes, por ejemplo, que ustedes tras la ley ya conocen, que en el periodo de postulación, demanda, contestación de la demanda, las partes tienen que acompañar todo su material probatorio. Por lo tanto, se acabó esta figura de ir construyendo el caso a medida que tú avanzas. Y nos encontramos con demandas frívolas, ¿no es cierto?, de miles de millones. Yo tengo una demanda, ¿no es cierto?, hace poco tiempo atrás, a unos clientes míos que lo demandaron por 60 y tantos millones de dólares, y resulta que, con suerte, la Corte de Apelaciones le fijó uno. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser esto?, digamos? Y probablemente la Corte Suprema lo deje absuelto. Pero, en fin, esa litigación maliciosa se acaba del momento en que las partes tienen que preparar todo su material probatorio. El caso tiene que venir preparado antes siquiera de pensar presentar su demanda, porque irá con toda la prueba documental y con todas las diligencias probatorias necesarias. El procedimiento ejecutivo, vamos a los cambios. El procedimiento ejecutivo, ya nos arrancamos de los oficiales de ejecución, de los judiciales de justicia, cuando dijeron que no querían en Chile los oficiales de justicia. Vamos, ¿qué cambio hacemos entonces? La pregunta es, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no queremos que los jueces estén dedicados a otras cosas que no sea ejercer jurisdicción. Y por lo tanto, todo lo demás tiene que ser derivado a unidades administrativas. Que era el oficial de ejecución, en el modelo del oficial de ejecución, y aquí, ¿qué dijimos? Dejémoslo dentro del tribunal. Hoy día el sistema tribunal reformado, que ha sido bastante exitoso por lo demás, opera sobre la base, ¿no es cierto?, de unidades administrativas que ustedes conocen, que existen, unidad de administración de causa, en fin, en el ámbito penal, bueno, dediquémosle, reforcemos la unidad, ¿no es cierto?, de gestión civil del tribunal para que él lleve la ejecución en las partes que no sean jurisdiccionales. Obviamente, el juez siempre va a intervenir. ¿Cuándo? Cuando hay controversia, o cuando hay una tercería, cuando hay una exclusión de un embargo, cuando hay una discusión respecto a tercería de prelación, no tengo idea. El juez siempre va a estar presente y tiene que resolver. ¿Cómo parte este proceso ejecutivo? Por la vía de la plataforma electrónica, tal como ocurre hoy día, con la presentación de una solicitud, con el acompañamiento del título. La única diferencia es que esto lo ingresamos a la oficina administrativa y el discernimiento lo va a hacer el jefe de la unidad de tramitación civil, un abogado calificado que va a examinar el título y va a ordenar el requerimiento de pago y embargo si ello procede. Si lo concede correctamente o lo niega, digamos, si lo concede incorrectamente o lo niega incorrectamente, siempre hay un recurso de reposición entre la autoridad, hasta el mismo funcionario, y una reclamación ante el juez. Y por lo demás siempre subyace la posibilidad de rectificar los errores denunciados por el juez en cuanto a la presentación respectiva. Por lo tanto, hay parte. Y el jefe de la unidad, ¿no es cierto?, o una vez resuelto por el juez, según sea el caso, si hubo reclamación respecto al despacho, ordena el embargo de los bienes, ¿no es cierto?, tal como conocemos hoy día con el régimen, ¿no es cierto?, del mandamiento de ejecución y embargo. En solicitudes de baja cuantía no requerimos abogado
Y lo interesante acá, y aquí hay un cambio de paradigma, porque el juicio, nosotros en las facultades de Derecho siempre enseñamos, ¿no es cierto?, que el título ejecutivo es el non plus ultra, ¿no es cierto? Decimos, bueno, sentencia, los títulos jurisdiccionales, ¿qué decir? ¿No es cierto?, porque tienen todo el efecto de la autoridad de la cosa juzgada, en fin. Y los títulos extrajurisdiccionales, el legislador definió que eran títulos que en sí mismos daban cuenta de la absoluta fidedignidad del derecho. Entonces dijimos, bueno, entonces si eso es así, invirtamos las cosas. Notificado que sea el deudor el que demande entonces a su acreedor. Es el deudor, ¿no es cierto?, a quien se le impone un acto que tiene plena legalidad, presunción absoluta de ejecutividad, etcétera, como son los actos administrativos, por ejemplo. Él es el que tiene que decirme, señor, aquí estamos mal, porque este acto no es el que usted me dice que es. Y por lo tanto, quien debe demandar a su acreedor es el deudor. ¿A base de qué? De un catálogo mucho más reducido de causales de oposición, que siempre deja a salvo, en lo que no se oponga, ¿no es cierto?, la posibilidad de iniciar un juicio ordinario posterior. O sea, que aquí no hay conculcación de derechos, hay una limitación de vía ejecutiva. Por lo tanto, esto funciona de esa manera, y obviamente el deudor que da origen al juicio ejecutivo genera a su vez, no es así, la intervención del juez. Obviamente va a ser un proceso que va a ser resuelto y va a ser tramitado ante el juez, ¿no es cierto?, porque a la demanda de oposición vendrá la contestación, etc. Y una cosa interesante hoy día, ustedes saben como jueces o como abogados que se oponen excepciones, por ejemplo, de prórroga del plazo, de la obligación, o puras cuestiones formales que no tienen ningún sustento, que son para dilatar, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, el remate de los bienes, no tengo idea. Lo que plantea el proyecto es que todas las excepciones de esa naturaleza deben estar fundadas en un antecedente escrito. Es decir, si usted quiere invocar una prórroga, acompañe documentalmente el antecedente documental en que el banco o la institución bancaria, financiera o comercial le ha dado la prórroga que usted sostiene que tiene. Y así sucesivamente, con lo cual, salvo las cuestiones netamente procesales, esto va a ser administrado de forma mucho más eficaz, ¿no es cierto? Es un poco lo que exige en materia de ejecución de la sentencia de tribunales chilenos, un poco la misma lógica, que se funden antecedentes nuevos de que no se tenían y que tenga sustento documentario. Ese va a ser un filtro importante para la reclamación, digamos, sin sustento. Y lo más importante acá que introducimos, y eso seguramente le entusiasma mucho a Pedro García, la tecnología. La idea del proyecto es que se acaben de una vez por todas el sistema de remate a través de los jueces, que haya una página web a nivel nacional de subasta electrónica de bienes raíces. Todos los tribunales de la nación van a enviar sus bases de remate bajo ciertos protocolos previamente acordados a una página web de nivel nacional, en que las postulaciones, en que ¿cómo se llama?, las garantías se transfieran a esta página web en forma electrónica, en que la adjudicación se produzca también en forma electrónica. De tal manera que, cerrado el proceso a las 12 de la noche del último día de la subasta, queda automáticamente adjudicado el bien a quien hizo la primera postulación, ¿no es cierto? Y si acaso los postores sucesivos manifestaron expresamente voluntad y el primero se desiste, se irán adjudicando, ¿no es cierto?, sucesivamente. Es una cuestión interesante, incluso más, se ha pensado que con una misma caución, porque imagínate una página web, tú vas a tener la información de todos los bienes raíces a nivel nacional, agrícola, segundas viviendas, viviendas urbanas, de todo. Tú vas a poder buscar en la página web qué es lo que te interesa y con base en eso, a lo mejor, con una sola caución, tú podrías postular a diversos remates o hacerte cargo de diversos remates. Y lo interesante además es que cerrado el proceso, automáticamente, vía interoperabilidad, se comunica a los conservadores de bienes raíces y la propiedad que ya afecta una provisión legal. Por lo tanto, de ahí en adelante no pueden, rebotarán todos los embargos habido y por haber que sobrevengan, y luego, si se produce el pago de la cantidad adjudicada en la subasta, esa inscripción se transforma, o esa anotación se transforma en definitiva, es decir, no vamos a necesitar el otorgamiento de escritura, de adjudicación, con la inserción horrorosa de toda la cantidad de documentos, el tiempo que se pierde, los jueces, ¿no es cierto?, dedicados a revisar escrituras, los notarios por otro lado, en fin, todo eso se acabaría con un sistema absolutamente electrónico. Y eso también se aplica a los embargos electrónicos. Es decir, si usted tiene antecedentes o no los tiene, más bien dicho, el sistema le va a permitir acceder, ¿no es cierto?, vía la oficina judicial a un despacho de una orden de embargo que no requiere la intervención de ningún ministro de fe, a todos, por ejemplo, a todo el sistema bancario, para bloquear cuentas corrientes hasta concurrencia del monto de la deuda.
o sistemas de registros públicos, de automóviles, de bienes raíces, etc. O sea, hay un sistema de embargo electrónico, incluso puede hasta embargar hasta los valores que, bajo la lógica de las sociedades abiertas, por ejemplo, son de sociedades fiscalizadas por la Comisión de Mercado Financiero, uno podría ordenar automáticamente, ¿no es cierto?, el bloqueo en 30 segundos de todas las cuentas o de los valores mobiliarios del deudor, hasta concurrencias ciertamente del importe respectivo. Los bienes muebles también siguen un derrotero igual, lo que pasa es que en el caso de los bienes muebles corporales se necesita el bodegaje, entonces ahí la página web nos sirve, pero hasta por ahí nomás. Hay que sacar el tractor, ¿no es cierto?, del campo y llevarlo a la casa de remate. Bueno, entonces, por lo tanto, lo que va a ocurrir ahí es que van a ser páginas, digamos, cada martillero autorizado tendrá su propia página web, pero lo interesante es que él hace todo el proyecto, o sea, todo el proceso de remate, pero el pago de las personas que postulan el remate se percibe directamente por la unidad de administración judicial, que es ella la que hace la liquidación del crédito y es ella la que le paga la comisión de acuerdo a la tabla legal al martillero, para evitar todo tipo de abuso que hoy día están sufriendo los deudores. Por tanto, aquí es una lógica que pareciera claro, por una parte, pucha, va a ser mucho más eficiente el cobro, sí, pero por otro lado es mucho más justo para las dos partes, porque hoy día con el sistema distorsionado que tenemos, lo que ocurre es que el acreedor, ¿no es cierto?, pierden todo aquí, ¿no es cierto?, pierde el acreedor porque recupera muy poco su crédito y pierde el deudor porque abona cero. Aquí lo que estamos garantizando es que esta liquidación se haga a valores de mercado. ¿Estamos? Por lo tanto, aquí deberán ganar las dos partes, acreedor y deudor, porque el debido proceso también alcanza, obviamente, al juicio ejecutivo y, evidentemente, al acreedor, ejecutante y al deudor. Aquí paso rápido. Procedimiento sumario simplificado es un proceso de cognición de asuntos simples, ¿no es cierto?, que tiene un límite de 40 UTM. 40 UTM son 4 por 5, 20, debe ser como 2 millones de pesos, que son procedimientos orales, con una sola audiencia, en que el juez dicta sentencia oral, ¿no es cierto?, en el mismo procedimiento. Y después puede dilatar, digamos, la entrega del fallo físico en 3 días, pero resuelve rápidamente el proceso. En materia de partición, yo ya les había anunciado un poco la idea de que aquí se fijó un límite. La verdad es que uno se pregunta en realidad por qué el límite, a lo mejor debiéramos tenerlo para todo. En su momento se pensó que grandes fortunas pudieran decir, no está el servicio judicial al servicio de partir grandes fortunas, en fin, supongamos que lo fueran, y que se las arreglen solas vía arbitraje. La verdad es que no es tan así, porque al final sabemos que nosotros, y tú lo debes saber, lo he hecho comparado, el arbitraje forzoso es una institución digamos, absolutamente antidiluviana. Entonces nos consideran que el atentado mismo al debido proceso, el arbitraje forzoso. Por consiguiente, yo no le veo problema, porque esas grandes fortunas lo más probable es que arranquen del sistema judicial, como arranquen hoy día los grandes conflictos en las grandes urbes, hoy día se van al arbitraje. Por lo tanto, los patrimonios grandes se protegen solos. Así que no me parece que sea una preocupación. A nosotros lo que nos preocupaba era cómo liquidamos las sociedades conyugales, cómo liquidamos una casita, ¿no es cierto?, una vivienda social que la harían 10 hermanos. ¿Cómo liquidamos eso? Hoy día no tiene salida ese problema. Entonces dijimos, hagámoslo a través del nuevo tribunal reformado, en que la parte administrativa de la partición, ¿no es cierto?, la hagan el oficial, o sea, la unidad administrativa civil, completa. Incluso es uno de los casos justamente en que la mediación es condición de procesabilidad. O sea, usted quiere, llegan los 10 hermanos a partir de su casita de vivienda social, lo primero, antes de entrar al sistema particional, entra al sistema de mediación. Porque lo lógico es que se resuelva de común acuerdo. Y si acaso el sistema de enajenación va a ser a través de la página web, están garantizados los derechos de todos. Por lo tanto, la unidad de administración se va a dedicar prácticamente, logrado el acuerdo, a distribuir el producto de la subasta, que a su vez se ha producido en forma muy transparente, ¿no es cierto?, y con garantías para todos. Esa es la lógica de esto. Ahora, si hay problemas, las particiones de repente plantean problemas, las cuotas de la partición, ¿no es cierto?, cuánto el porcentaje que corresponde a cada heredero, a cada comunero, evidentemente eso tiene que resolverlo el juez. Hoy día es uno de los casos de prejudicialidad homogénea. ¿Qué significa esto? Que el árbitro, ustedes bien saben, partidor, no puede resolver estas cuestiones, ¿no es cierto?, sustantivas. Tiene que irse al tribunal civil. Y con la sentencia del tribunal civil, ahí puede recién continuar el árbitro. Y a veces, según la naturaleza, la cuantía o el importe, suspende o no la tramitación del arbitraje. Hoy día nos parece, si está el juez ahí y esta unidad forma parte del sistema judicial, bueno, resuélvalo usted. Lo mismo en materia de actos judiciales no contenciosos. Aquí nos cabeceamos, el Ministerio se cabeceó un montón de tiempo con esta cuestión.
Y ustedes saben que hay una especie de, no sé, pues de procedimientos judiciales no contenciosos, un listado infinito, como los hay en materia ejecutiva. No tiene sentido. Entonces lo que hicimos nosotros, una proposición que está redactada, churrasca, me queda poco ya, y ¿cómo se llama? Y que consiste básicamente en qué? Hagamos que la unidad civil actúe como juez tramitador. Entonces tú vas con tu antecedente para pedir la enajenación o utilizar la enajenación de un bien raíz del menor, o una posición efectiva, o lo que sea, tú vas a la unidad civil administrativa. La unidad actúa como instructora y luego eleva los antecedentes al juez, que es siempre el que resuelve, pero sobre la base de un proceso de recopilación de antecedentes que ha hecho la unidad administrativa. Tiene toda lógica. Tiene toda lógica. Y el juez también tiene facultades para decir, oiga, me falta otro certificado, me falta tal o cual, bien. Pero al juez le llega el asunto prácticamente digerido por y un dossier completo emanado de la unidad administrativa. Ya, no alcanzaba a hacer muchas otras cosas, pero casación, por último quiero terminar con esto que es re importante. Aquí se cambió el modelo de casación, es súper importante. El dilema de fondo es qué rol queremos que tenga la Corte Suprema. No podemos razonar sobre una base de una Corte Suprema de una impartición de justicia de 3 instancias. Eso no existe en ninguna parte del mundo, no hay recursos, no procede. Piensen ustedes que a nivel de casación me puedo equivocar, y Pedro, tú manejas la estadística mejor que yo, pero yo creo que el porcentaje de causa que llega a la Suprema vía casación debe ser como el 1,8 o el 2% del sistema. De eso estamos hablando. Entonces nos preguntamos nosotros, bueno, ¿cuál es el rol entonces de la Corte Suprema? ¿Está al servicio de ese 1,8% de las causas, que normalmente son causas de inmensa cuantía, seguramente, no sé, todo lo habitual que sea así, la gran mayoría? Nos parecía que no. Yo, al menos, siempre he pensado que el rol de la Corte Suprema está justamente en generar doctrina, en generar precedentes. No que se impongan obligatoriamente, ¿no es cierto?, pero que sí sea predictivo respecto a la resolución de los tribunales de justicia y orientando específicamente a los justiciables. Es decir, que sepamos ex ante y podamos informarle a nuestros clientes y los mismos jueces sepan cuál es la doctrina en determinada materia, ¿no es cierto?, que puede ser materia de prescripción, de caducidad, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque justamente esta mirada que nos explicaba el profesor García de la resolución individualista de los casos que viene del siglo XIX, esta mirada individualista, caso a caso, no se compadece con la litigación masiva que tú bien decías. No se compadece. Los brasileños lo resolvieron con las famosas súmulas vinculantes, o sea, fantásticos estos brasileños. Entonces inventaron una cuestión que es en el fondo, que es bien genial, que extractan la ratio decidendi del fallo y eso le dan el carácter obligatorio. Y por lo tanto, a esa súmula, y nadie se desordena en la fila, porque es obligatoria. O sea, el fallo de un tribunal inferior que desatiende la súmula es nulo, así de simple, y le llegarán el tirón de oreja al juez. Nosotros no llegamos a plantear eso, pero sí necesitamos que la Corte Suprema genere precedentes, genere doctrina que se imponga por su calidad intrínseca, por su bondad, por su justicia. Yo me acuerdo cuando fui con una comisión de ministros de la Corte Suprema y el ministro de Justicia de la época, fuimos a visitar al Tribunal Supremo Español, una importante experiencia, yo quedé muy gratamente impresionado. Lo primero que nos entregaron eran 2 libritos, como manualcito así, como quien te entrega un folleto para visitar la ciudad. Era un listado, más que un listado, una recopilación, pero simple, de las sentencias, de las doctrinas jurisprudenciales, que no tenían más de 10 líneas. En materia de filiación, esto. En materia de prescripción adquisitiva, esto. En materia de caducidad, esto, etc. En materia de acción de retrocesión, esto. O sea, simplemente criterios. ¿Qué es la ratio decidendi del fallo? No estaba ni siquiera el dictum, estaba la ratio decidendi. Y ese criterio era el criterio que imperaba. Lo propio con los criterios de admisibilidad, de acceso al Tribunal de Casación. Y esto no significa que les estemos imponiendo esas soluciones a los jueces inferiores o de menor jerarquía. Al contrario, se está diciendo, esto es una luz y guía, que usted puede proponer una mejor solución en su fallo. Una solución distinta, porque los presupuestos fácticos, por ejemplo, no se condicen con aquello sobre lo cual está razonando esta doctrina de la Corte Suprema. Y por ende, entonces, se exige en los requisitos de toda sentencia de cualquier juez de la República que se haga cargo de esa doctrina.
Nada más. Así como el juez tiene que exponer los fundamentos de derecho en los cuales apoya su sentencia, le estamos exigiendo hágase cargo de la doctrina de la Suprema siempre que exista. Si no hay, tendrá que decir que usted que no hay. Pero ahí tendrá la oportunidad usted de contradecirla. Entonces, eso le da coherencia al sistema. Porque no se olviden ustedes que uno piensa que la última decisión la profiere la Corte Suprema. ¿Y por qué? Yo le diría que en la gran mayoría de los casos, la opinión de la justicia chilena se profiere en primera instancia. Porque muchas causas ni siquiera se apelan. O por último en segunda instancia, pero casi ninguna en la Corte Suprema. Por lo tanto, la opinión del Poder Judicial tiene que tener un grado de coherencia. Y voy terminando porque ya sé que estoy debe estar pasado, en fin, pero es que tengo que decir esta última parte para que tenga el mono calce. ¿Y qué hacemos entonces? Nos preguntamos, ¿cómo logramos esta coherencia de la doctrina jurisprudencial? Lo acabamos de ver hoy día con el bochorno que no hemos visto expuesto de la Corte Suprema, con el Tribunal Constitucional, en que nuestro presidente nos dice que en realidad es una opinión de un grupito, una sala. ¿Pero cómo? Si la sala, el Código Orgánico, nos enseñaron los profesores y está en el Código que representa la Corte Suprema. Entonces, no es la opinión de unos pocos, digamos, un señor que como irrelevante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos que estos caballeros del presente y del futuro se homologuen o nos den certezas? Si ya no resiste análisis, estas diferencias, ¿no es cierto?, de doctrina jurisprudencial contradictoria. Yo tengo en mi ejercicio profesional varios casos que me han tocado inverosímiles de contradicción total, dependiendo de la integración de la sala, etc. Tomamos dos o tres medidas que yo no sé si van a ser eficaces o no, yo creo que sí. La primera medida es decir, mire, si usted quiere cambiar la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, o quiere establecerla, la sala requiere establecerla con un voto adicional, o sea, la mayoría más un voto. Es decir, hay un voto adicional para darle mayor estabilidad a la doctrina que profiere la sala. Si acaso existe sobre la materia, un poco la lógica del recurso de unificación de la jurisprudencia o nulidad penal, si hay sentencias contradictorias, esa materia necesariamente debe ser conocida por el Pleno. Por el Pleno. Si la sala, a su vez, advierte la necesidad de modificar su propia doctrina, que ya ha sido establecida con un régimen superavitario, tiene que mandar los antecedentes, y le parece un asunto relevante, la modificación, o no se atreve a modificar su propia doctrina, también tiene la posibilidad de llevarlo al Pleno. Y por lo tanto, la doctrina del Pleno jamás puede ser, en el futuro, modificada por la sala. Solamente la puede alterar o modificar el propio Pleno. Con lo cual, se avanza en la línea de darle estabilidad, y eso compatibilizado con la publicidad de estas sentencias, que más que publicidad la sentencia realmente no nos sirve. Como la lógica que les explicaba yo que ocurría en España, estamos terminando, sí. Y me pasé, pero Pinochet me superó por un crece. Ya. Oye, esta doctrina tiene que publicarse en su esencia, no sacamos nada con publicar el fallo completo. Lo que interesa es cómo se le puede extraer, yo digo, el ADN a la doctrina. Y eso es lo que constituye el precedente. Bueno, en fin, hay muchas otras modificaciones, no quiero abusar del tiempo de ustedes y habrán otras oportunidades para exponerlas. Bien, profesor, don Pedro, don Francisco, le pido que se ponga en el podio ahí para contestar las preguntas. Se abre. Sí, y ¿podría estar en el podio? Se abre la ronda de preguntas, por favor. ¿Quién? A ver, ¿alguna pregunta? Sí, ya, ahí hay una pregunta. Sí, buenas tardes. Preguntarle un poco, que me ha pasado a mí, que me he dado cuenta, a los tres profesores, su opinión, especialmente el profesor Silva, sobre la tramitación, de recoger ciertos aspectos que se han dado, discusiones que se han suscitado a propósito de los otros procesos o de los otros procedimientos que hay fijados y que necesariamente, seguramente se van a volver a repetir una vez que se implemente la reforma procesal civil. No sé si han habido esta comunicación con algunos problemas, por ejemplo, sobre la forma de litigar, me refiero, que después se vuelven a replicar en materia laboral o en materia de familia, que son discusiones que a veces han sido zanjadas ya en procesal penal por la forma de la litigación. A eso apuntaba, ¿no? ¿Cómo qué te refieres? Un ejemplo.
A ver, ¿qué he visto yo? Por ejemplo, en su momento se ha discutido mucho el tema de, en los inicios de la reforma procesal penal, por ejemplo, se discutía si la víctima podía declarar, si se podía presentar a la víctima. Por ejemplo, en laboral está surgiendo, por ejemplo, a veces dicen, bueno, yo voy a presentar la declaración de mi propia parte. Son cosas que han ido surgiendo. Mira, ahí, entre paréntesis, hay una acusación que ustedes no se hagan cargo de esa porque no es verdad, que este código no ha sido socializado. Entiéndanme, se ha sido socializado de manera, pero profusa, durante muchos años. Lo que pasa es que se ha demorado demasiado. Entonces, aquellos que participaron en ese momento, hoy día pues, no están en otras posiciones. Entonces, da la sensación que esto no se ha socializado. Pero se han hecho seminarios, y yo he participado en ellos, así que se los puedo decir de primera fuente, por todas las cortes del país. No uno, muchos. Se ha hablado con todos los jueces, se ha hablado con el colegio de abogados. Lo que pasa es que llegan nuevas personas a hacerse a los cargos y no saben la historia. Pero eso lo doy como prevención porque de repente dice, esto se ha hecho a puerta cerrada. Es lo más falso de lo falso. Y además se tramitó, como les digo, en el Parlamento durante 2 años, que se invitó a todas las personas que había que invitar. De instituciones me refiero, de colegios de abogados de regiones, de Santiago, en fin. Consejo de Defensa del Estado, muchos más. Claro, se han tomado en cuenta todas las experiencias del sector reformado de todas maneras. Por ejemplo, lo que tú me estás planteando, la declaración de partes se incorporó, de hecho fue una petición que hizo la Universidad Diego Portales. Dijo, ¿por qué no se le permite a la parte que proponga, dentro de los medios probatorios, su propia declaración, su día ante el tribunal? Y nos pareció perfecto. Y por lo tanto, yo le dijimos, ¿usted ha litigado, señor? Los profesores ahí, hay algunos que no han pisado los tribunales, pues. Entonces, sí, pues le digo yo, porque es bien peligroso llevar a la parte a declarar al tribunal. Si usted asume el problema es suyo. Y lo consideramos. O sea, si usted quiere declarar, tener su día ante el tribunal, yo demandante, quiero que me interroguen, bien. Yo como abogado tomaría, me muero susto, digamos, para que vaya a mi parte, quizás qué va a decir. Pero en fin, eso es como un derecho muy aspiracional interesante. En materia de pruebas se flexibilizó completamente. Se incorporaron, por ejemplo, conceptos del Código Procesal Penal que son, a mí me parecen súper clave, que es en la audiencia preparatoria, todos los controles de admisibilidad de la prueba. Hoy día la prueba, no sé, con algunos profesores o jueces lo conversábamos anoche, hoy día ustedes bien saben, la prueba civil pasa completa. Y los abogados pasan 3 cajas, ¿no es cierto?, de esas gigantes con papeles que ni siquiera ellos han mirado. Entonces, esa es la verdad. Entonces tiene que haber una etapa de admisibilidad de prueba que diga, esta prueba es pertinente, porque se relaciona con el propósito, con el objeto del juicio, esta prueba, ¿no es cierto?, es útil, no es sobreabundante, porque voy a proponer 45 testigos y 2 o 3 ñatos o 3 testigos conocieron los hechos. ¿Para qué van los otros 42? Y así sucesivamente. La prueba ilícita, que está contemplada en el Código Procesal Penal, se incorpora también acá. Yo te diría que todos los recaudos de índole probatoria, la cuestión es leer los documentos. Una locura. Imagínate en materia civil una acción reivindicatoria, que dijéramos que la audiencia de juicio hay que empezar a leer toda la escritura. Yo renuncio a esto más, porque es imposible. O se puede omitir la lectura de los documentos o leer nada más que la parte pertinente. Se contemplan cosas como de ese estilo, que son producto o efecto de la experiencia. Esa es la verdad. Así que a tu pregunta, absolutamente. Habrán cosas que mejorar, por supuesto. Pero esa ha sido la mirada, por lo menos. Bien, la pregunta era abierta. Sí, yo quiero intervenir. Yo creo que la pregunta es súper pertinente del que se hizo, pero adicionalmente yo diría que una de las razones que más justifica que se haga la reforma procesal civil es permitir tener un cuerpo supletorio que le dé consistencia a una serie de prácticas que se hicieron en procesos reformados, donde la normativa en general, en la forma de rendición de la prueba, es muy general o es escasa o bien es ambigua. En consecuencia, yo diría que una buena razón por la cual necesitamos rápidamente un código procesal civil que se adecue a los mismos principios y a la lógica es precisamente evitar este tipo de problemas, esta diferencia de criterios, por ejemplo. Yo diría que en ese sentido, toda la estructura o la regulación que yo conozco por lo menos del proyecto tendería a uniformar y a solucionar una serie de problemas que actualmente se producen precisamente por la falta de normas en ese sentido. Sí, hay otra pregunta. ¿Usted va a responder la pregunta general? No. Buenas tardes, quería preguntarle al profesor Silva respecto de
justamente del juicio ejecutivo, que fue lo que me llamó la atención, respecto a este funcionario especializado, ¿cierto? No me queda claro cuál sería el fundamento de crear un funcionario especializado cuando en materia laboral, la cobranza laboral está a cargo de un juez, se crearon, ¿cierto?, tribunales de cobranza y el procedimiento es prácticamente el mismo, ¿cierto? Los títulos ejecutivos están estandarizados, seguramente en civil igual se van a estandarizar. ¿Por qué en materia civil se va a crear un sistema distinto que con un funcionario especializado? Me gustaría también ver si se ha visto a qué escalafón va a pertenecer este funcionario, de empleados, secundario o primario, ¿cierto? Y sus resoluciones van a ser resoluciones administrativas o resoluciones judiciales. Eso. Muy buena su pregunta, pues. Nada de fácil. O sea, a esta altura sí, pero pensé que fue bastante más difícil. No, es que lo que pasa es lo siguiente, la experiencia, el ministro Gómez, en el gobierno anterior, planteó la creación, que volviéramos a la creación de tribunales de cobranza, de tipo cobranza laboral y previsional. Y la verdad es que no sé la opinión de ustedes, pero en general la opinión generalizada que pudimos relevar es que eso era un desastre. Eran un desastre, eran absolutamente ineficaces, en fin. Y a mí lo que más me llamaba la atención es por qué tiene que haber un juez de cobranza. Si la cobranza son trámites básicamente materiales, de tipo absolutamente administrativo. En el mundo, si eso no es un invento nuestro, la figura del oficial de ejecución de los huissiers de justicia, te fijas en Francia y en muchos otros países de Europa, se combina, por ejemplo, con los países escandinavos, con modelos absolutamente administrativos. O sea, en el mundo la actividad de la cobranza está concebida como una cuestión administrativa. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué vamos a disponer de nuestro recurso más preciado, del recurso que más le cuesta al Estado, al erario nacional, que es el juez? Lo vamos a distraer en estas funciones cuando seguramente personas especializadas lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Lo importante es que ese apoyo, y que no va a ser un funcionario, no te olvides que va a ser una unidad de tramitación civil que va a abordar muchos temas, incluso la partición que te hablaba yo, en fin. O sea, va a haber un grupo de gente muy especializada en el tema, eso es lo que es el proyecto. Ahora, estos son decisiones, claro, como tú decías, o preguntabas tú, administrativas. Pero todas las decisiones administrativas que adopte el jefe de la unidad, que va a ser de luego un abogado, son impugnables igual que un acto administrativo, es decir, ante el propio funcionario que la dictó, y en caso que el funcionario ratifique su idea o no resuelva adecuadamente, siempre cabe el recurso juez. ¿No es cierto? En vez de apelación, cabe el recurso ante el juez del mismo tribunal. Mire, por ejemplo, te puede decir, vengo en reducir recursos de impugnación porque no se despachó mandamiento o el requerimiento de pago al deudor de manera indebida. Lo resuelve el juez. Si al final la idea es como, yo he visto varios jueces de garantía, es un poco la lógica aquí en este Congreso. La lógica es que el juez sea una especie de juez de garantía, pero que está esperando si acaso hay conflicto, porque podría transcurrir la ejecución absolutamente por carriles administrativos. ¿Te fijas? Y si tú no ves conculcados tus derechos, como ocurre en la administración hoy día con los procedimientos administrativos, ¿por qué va a ocurrir esto acá? Estamos partiendo de la base de un título indubitado. Si lo demás son puras ideas y secos que nos metemos en la cabeza. El juicio ejecutivo parte con un señor, o sea, con un título que es o una sentencia o un título del cual el legislador lo consideró tan poderoso que permite automáticamente despachar un mandamiento de ejecución de embargo. Seamos consecuentes entonces. No sé, más o menos contesté su pregunta, ¿no? Supongo. Bien, tenemos dos preguntas que... A ver, Pedro pidió primero la palabra. Bueno, era una pregunta general para evidenciar un tema que habíamos conversado con don José Pedro Silva, pero era el por qué no se evaluó innovar en materia de segunda instancia, que no ha ocurrido con ninguna de las reformas. La modificación del sistema de vista de causa, que tiene ya, no sé, unos 400 años, podríamos innovar en eso, un sistema que perjudica también la calidad final de la justicia, la eliminación de los relatores, el establecimiento de los ministros ponentes como una viabilidad que otros países que también partieron, como el español del mismo origen, ya han cambiado. Nosotros yo creo que somos una especie de rareza jurídico-procesal que... Solamente explicar por qué no se evaluó esa opción que entendemos también que no es fácil hacerlo, nos origina alguna especie como de molestia, pero hay que decirlo, digamos, eso es un sistema atrasado,
Es un sistema atrasado el que ocupamos nosotros, entonces por lo tanto, ¿por qué no podemos avanzar a algo más sofisticado? Una consulta. Sí. A ver, una cosa previa. Yo les hablaba al principio, y ustedes lo saben, pero no es ninguna novedad, que somos los países más atrasados del mundo, diría yo, en materia de proceso civil. Nuestro proceso es arcaico. Pero cuidado, eso no significa que nuestra justicia civil sea arcaica ni mala. Yo les pongo, realmente, y eso yo lo digo en todos lados, hay países que tienen su justicia reformada hace un montón de rato y la justicia es pésima. Y no es oportuna, y las audiencias no se hacen. En Uruguay, por ejemplo, están pegados con las actas, están enredados con las actas. Nosotros hemos postulado, por ejemplo, la grabación en imagen y voz de las audiencias. O sea, les quiero decir con eso que la calidad de nuestra justicia, queremos mejorarla, por cierto, pero no porque estemos anclados en el Código 1903, somos peores que los países que tienen sistemas reformados. Ojo, yo creo que la justicia chilena en muchos aspectos es un lujo, y es un lujo gracias a ustedes, a los jueces chilenos, que son yo creo que un ejemplo. Y hay como en todas las profesiones, jueces buenos, la gran mayoría son jueces buenos. Y abogados, lo mismo, no sé si podría decir tanto. Y hay los abogados son más malindras. Pero en fin, hay de todo en la viña del Señor, pues. Pero la justicia chilena yo lo encuentro un lujo. Con estos procedimientos incluso. A Pedro, se pensó en la segunda instancia, claro, este proyecto iba al origen sin relator. Iba en la vista de los recursos igual que el sistema penal. Efectivamente. Entonces ahí nos pusimos a pensar y dije, pucha, en realidad en los procesos civiles la complejidad de los asuntos muchas veces supera con creces. Entonces, en un sistema en que no haya relación, en que la sala de la corte se empape en ese momento de una acción reivindicatoria, o de una acción de responsabilidad contractual, de una acción de retrocesión, ¿te fijas tú? No es tan simple, no es tan simple. No es tan simple, porque si te dan media hora para alegar y tienes que dedicar 20 minutos a explicar los hechos, tu versión de los hechos, no la versión de los hechos, y lo propio de la contraparte, y 5 minutos para explicar el derecho, se nos fue a las pailas del sistema. Entonces tenemos que multiplicar la hora, es imposible. Tendría que ser una, entonces ya traemos en un loop. Ya. Bajo esa mirada, lo que se dijo, mire, quisimos volver a la figura del relator. Y ahí la Comisión de Constitución de la Cámara separaron en dos manos y que por ningún motivo queremos el relator, nos parece una institución superada, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros que habíamos ido al famoso, a la España, a la sala del Tribunal Supremo, echamos mano y saltamos como quien saca un conejo al sombrero con la figura del ministro ponente. Entonces yo les dije, mire, entonces, ¿qué les parece la figura del ministro ponente? Porque si en primera instancia se nos exige a los jueces que conozcan al detalle el proceso, tanto que tienen que proponer bases de conciliación, tienen que, ¿no es cierto?, fijar los puntos pertinentes controvertidos de la audiencia, etcétera, etcétera. O sea, tienen que dominar el proceso cabalmente. ¿Por qué van a estar exentos de esa obligación los ministros de corte, pues? Entonces, la figura del ministro ponente es que un ministro prepara la causa, la estudia, pero, ojo, como lo hace en España, pero lo estudia con un staff de abogados, de ayudantes. Entonces, estudian la materia, estudian la jurisprudencia, la doctrina y proponen un fallo. Aquí en el proyecto se decía que el que estudiaba o actuaba como ponente no podía ser el mismo que el redactor del fallo. Bueno, ¿por qué no, Pedro, se implementó eso? Porque nos dijeron de Hacienda si acaso estábamos locos. Pues no hay recursos para eso. Imagínate cada ministro de corte con clerks, con 3 o 4 cabros abogados, no tengo idea. Ni una posibilidad. Bueno, cuento corto, en el proyecto de indicaciones va repuesta la figura del relator. Y si tú me preguntas, el tema es presupuestario. Ahora, otros temas que resolver en materia de la vista de la causa, esas cosas, puede ser, pero yo creo que ahí no está el problema. El problema está en la forma organizacional de la Corte, que más o menos se va a tocar en la reforma orgánica, y el tema del relator, como te digo, va por ahí. Con el agregado que obviamente, ¿no es cierto?, el proyecto toma una opción en que no todas las resoluciones son apelables. Un proceso por audiencia no puede permitir un recurso indiscriminadamente. Es imposible, imagínense, volver atrás con las audiencias porque la Corte acogió un recurso de apelación. Eso no se corresponde. Lo que corresponde es que tú o limitas fuertemente el recurso de apelación a las resoluciones realmente trascendentes, que fue la opción, o una opción que yo había sugerido, pero que no prosperó, es que acogiéramos la apelación con efecto diferido, de tal manera que tú, frente a una interlocutoria, ¿no es cierto?, con la cual no te conformas, dejas planteada la apelación y sube todo el paquete en la medida que la sentencia definitiva te sea adversa.
Si te es adversa, ahí suben la sentencia definitiva y todas las resoluciones intermedias, sistema que existe en Uruguay. ¿Ya? Pero eso no prosperó. Por lo tanto, lo que se hizo, y ustedes leen, y Francisco que expuso el recurso de apelación del proyecto, está muy limitado el recurso de apelación a realmente a las definitivas y a ciertas interlocutorias que por su gravedad ameritan el recurso, porque lo demás es incompatible con un sistema oral por audiencia. Eso es lo que te puedo comentar. Sí, hay que agregar además que esa relación de la parte orgánica, es decir, todas las inquietudes que manifiesta aquí don Pedro García, a lo mejor sufren alguna ligera alteración. Es decir, hoy día no está completamente definida precisamente lo que ha tenido. Precisamente lo que ha tenido detenido el avance del Código Procesal Civil ha sido la terminación de la parte orgánica, y en la parte orgánica entra necesariamente todo lo referente a cómo va a ser la tramitación de un recurso de apelación en materia civil proveniente de los tribunales, de los nuevos tribunales civiles orales. Desde luego, lo más importante es la configuración de esos tribunales civiles. Eso abarca la reforma orgánica, pero necesariamente va a incluir también cómo se tramitan los recursos en los tribunales superiores. Así que esa es la parte que está pendiente con los elementos que acaba de nombrar José Pedro. Yo quisiera agregar algo. ¿Dónde está Pedro? Por allá. Pedro. Yo diría dos cosas, y es un matiz nomás, solamente para echarle un pelo a la sopa, pero para ser un poco más entretenido el asunto. En general, la apelación en el mundo va hacia abajo. ¿Ah? La limitación de la apelación pasa a ser prácticamente una tendencia, por lo menos en Alemania, donde los grandes costos de litigación, en Alemania los costos de litigación son fijos. Es decir, hay costos para los abogados, digamos, tramitar tal caso significa tanto dinero. Así de simple. Y en consecuencia, la apelación era la segunda oportunidad que los abogados pudieran tener una segunda posibilidad de costa. Y en consecuencia, evidentemente, toda la simplificación que tenían ellos en primera instancia terminaba en el fondo por hundirse por el impulso y el incentivo de los abogados en llegar a la segunda instancia. En Alemania ha ido reduciendo, en Italia también, en Holanda y en Inglaterra, que se requiere permiso para apelar. Un permiso para apelar del mismo juez que dictó la resolución que se va a apelar, tiene que en principio darle permiso para ver si es que hay mérito a la apelación o si la apelación en el fondo es desmedida, desproporcional o abusiva. Es una primera cuestión como tendencia general. Lo segundo es que es súper interesante lo que la pregunta de Pedro, por lo siguiente, porque me parece que es un tema que se relaciona con algo que tú has escrito y en general conoces bastante bien. Yo diría que hay una lógica, por ejemplo, con el sistema de agendamiento, porque, claro, en la base, digamos, bajo un supuesto, el supuesto que plantea el profesor Silva, dice, oiga, el juez de primera instancia es el mismo que va a preparar la base de conciliación, el mismo que va a fijar los hechos controvertidos y el mismo que va a resolver la causa. Bueno, si aplicamos el modelo general de la reforma, eso no va a ser así. Y probablemente por el sistema de calendario maestro, es decir, la idea de que los jueces van rotando, probablemente el juez de preparatoria no va a ser el juez de la audiencia de juicio. Entonces, en consecuencia, me parece que, por ejemplo, en el case management, esa idea significaría que la complejidad de ese caso haría que probablemente a ese juez se le radique. ¿Por qué? Porque ha tenido que hacer un estudio previo para los efectos de determinar bases de remate, o sea, bases de conciliación, admisibilidad de prueba, fijación de hechos controvertidos, fijación del objeto del proceso, etcétera, etcétera. Entonces, en consecuencia, perder todo el estudio que ha hecho un juez para cumplir ciertos efectos, para que después por un acto de administración, en el fondo por el efecto de no radicación que está presente, termine por no ser aquel que va a presidir la audiencia de juicio, pareciera ser que una pérdida de recursos en definitiva. Y entonces, en consecuencia, esta es una idea, por ejemplo, de cómo se debe articular la gestión con la visión jurisdiccional. Y de ahí entonces, claro, me parece que si los sistemas tienen la capacidad de hacer esa identificación, se podría ganar muchísimo en eficiencia y en calidad. Bien, tenemos la última pregunta. Déjame completar una cosa, porque lo que decía el profesor García, para que la radicación se produce en alguna medida, ¿en qué sentido? En el proyecto, porque el juez que toma contacto con la prueba, por ejemplo, con prueba anticipada, leas en sede prejudicial, es el mismo juez que tiene que estar en la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. Lo que va a significar en la programación que esos juicios van a tener que tener un fast track, una salida rápida.
porque las posibilidades de que falle el juez son infinitas, por enfermedad, por mil cosas, pero el proyecto lo que dice, juez que toma la prueba es el juez que falla, anticipadamente o en cualquier etapa. Esa es un poco la lógica. Bien, la última pregunta. Al profesor Silva o al panel, entre el diagnóstico para la reforma de la justicia civil estaba el acceso a la justicia. ¿La reforma contempla, no sé si coetáneamente, la mejora de la justicia para quienes litigan con privilegio de pobreza, es decir, a la Corporación de Asistencia Judicial, o ve alguna alternativa de mejora, dado que en el proceso penal se litiga con abogado, en el proceso laboral hay defensoría laboral, en familia ahí tenemos cierta disparidad, pero ¿hay alguna mejora respecto a propender a más especialización y solamente intervención de abogados en la Corporación de Asistencia Judicial? Mira, a ver, no existe, o sea, el concepto se cambia porque se habla de liberación de gastos, ¿ah? Porque el privilegio de pobreza, nos reíamos que no es ningún privilegio ser pobre, por lo tanto lo eliminamos conceptualmente. Dijimos, hay una liberación de gastos. Ya, ahora, hay una preocupación del ministro, efectivamente, de crear un sistema de reforzamiento de la defensoría civil, pero yo te diría que eso está todavía en etapa, mientras esto no avance, mientras esto no se consolide, la verdad es que no, es un tema que no se ha abordado, que está en la agenda planteada por el gobierno, pero que no veo yo en lo inmediato viabilidad mientras no se eche a andar el proyecto y las lucas se empiezan a gastar, o sea, se empiezan a invertir, ¿no es cierto?, en un orden razonable para que esta cosa prospere. Pero está enlistado y hay conciencia absoluta respecto del déficit, ¿ah?, de la defensa de los derechos de las personas en el ámbito civil, de todas maneras. Pero yo te mentiría si te dijera que esta forma parte de un eje. No, es una cuestión que está planteada, que se sabe que existe. Nuevamente, los recursos son limitados. Bien, damos por cerrado la ronda de preguntas y para proceder al cierre de estas quintas jornadas judiciales de Derecho Civil, invitamos a la coordinadora de esta jornada, a la magistrada Lorena Limunao, a fin de que proceda, ¿no es cierto?, a efectuar este cierre. Así que no se vayan todavía, por favor. Estamos. Gracias. Un aplauso al profesor Pinochet, al profesor Silva, al profesor García. Ya. Hemos dado término al programa de estas jornadas, esperando haber cumplido con nuestra misión de entregar a la comunidad jurídica conocimientos actualizados y de vanguardia para todos los operadores del sistema y que de esa manera mejoren sus labores en pro de los usuarios. Aprovechamos la instancia de reafirmar nuestro férreo compromiso con la justicia de calidad, eficiente y oportuna, y como diría Ramón, con proporcionalidad. Y que en este sentido las jornadas judiciales constituyen una herramienta eficaz que permite a los jueces decir con mayor propiedad